días, buenas tardes, buenas noches. Estamos ahora en el desafío 3 y esta clase va a transcurrir hablando de la traducción en eucariotas, ¿sí? Bien, recordemos, la traducción en eucariotas se produce fuera del núcleo. Acá lo que estamos observando sería la transcripción, que es el primer paso fundamental dentro del núcleo. Cuando sale el ARN mensajero del núcleo hacia el citoplasma, es donde ocurrirá la traducción. Bien, entonces, la traducción requiere sí o sí de un ARN, en particular el ARN mensajero, que será el que contenga la información para sintetizar la proteína, ¿sí? Acá estamos viendo que el ARN es una molécula de ácidos nucleicos, es decir, sus monómeros son los nucleótidos. Y las proteínas es una biomolécula cuyos monómeros son los aminoácidos. Esto es lo que vamos a discutir hoy en este video, porque se llama traducción, qué es el código genético, qué moléculas están involucradas y cómo es el proceso molecular. Ustedes cuando terminen y estudien deberían poder responder estas tres preguntas. Bien, ¿cómo se codifica un aminoácido desde una secuencia de nucleótidos? En la transcripción era más o menos fácil porque la cantidad de monómeros del ADN son 4, C, G, A y T, y la cantidad de monómeros del ARN eran 4, G, C, U y A, ¿sí? Con simplemente poner un nucleótido por nucleótido, uno a uno alcanza, ¿sí? Justamente ese nucleótido da la casualidad de que es la base nitrogenada complementaria, ¿sí? Hasta ahí es sencillito, pero ¿cómo vamos a hacer para cuando tengamos que entender que en el ARN está contenida información para sintetizar proteínas? Es decir, de alguna forma esos nucleótidos, que son 4 nada más, me tienen que dar la información para saber qué aminoácido va en cada posición. Y los aminoácidos son 20, así que ahora no va a ser uno a uno, ¿sí? Porque justamente, si fuera uno a uno no me alcanzaría, tendría solamente la información para 4 aminoácidos, pero son 20, así que no alcanza. Con lo cual pensamos en otra alternativa. No que sea nucleótido a nucleótido, sino la combinación de los dos primeros nucleótidos, como por ejemplo A y C equivalen a un aminoácido, A y G a otro, A y U a otro, A y A otro, y así sucesivamente. Con eso logramos tener 16 posibilidades, ¿sí? Multiplicando 4 por 4 tenemos 16, pero seguimos teniendo el mismo problema que antes. Estamos un poquito más cerca, pero sigue sin haber 20 combinaciones posibles, con lo cual esta no puede ser. Otra alternativa es que no sea cada 2, sino que sea cada 3, es decir, AAA significará un aminoácido, AAG otro, AAC otro, AAU otro y así sucesivamente. En esta ocasión sí nos da y hasta nos sobra, ¿sí? Porque eran 20 aminoácidos, pero ahora tenemos 64 combinaciones, maldita sea. ¿Qué haremos con los que nos quedan? ¿Sí? Opciones lógicas tendríamos en principio 3. O sea, tendríamos, no sé, de las 64 combinaciones, 20 equivalen para 20 aminoácidos y las otras 44 no sirven para nada, o sea, no codifican nada. Eso podría ser. Otra opción es que codifiquen para otra cosa que no sea exactamente un aminoácido. Esa opción también podría ser. Y por último, podría ser que haya varias combinaciones distintas que codifiquen para el mismo aminoácido, es decir, que de alguna manera haya más de una combinación para un aminoácido, ¿sí? Y la respuesta correcta es un poquito la 2 y la 3. ¿Por qué? Porque en principio hay más de una combinación de nucleótidos, que a partir de este momento llamaremos codón, ¿sí? O triplete, y codón es el término técnico correcto, triplete, digamos, sería la forma coloquial, que codifica para el mismo aminoácido. Por ejemplo, para la leucina codifica tanto el UUA, o sea, uracilo-uracilo-adenina, como citosina, uracilo y guanina. Estas dos combinaciones dan leucina. Esto significa que el código genético, ¿sí?, es redundante. ¿Por qué hablo del código genético? El código genético, me adelanto una lámina, pero bueno, ya que estoy se los digo. El código genético, ¿qué significa? Justamente el diccionario de los nucleótidos es el código genético. Es decir, qué triplete o qué codón o qué combinación equivale a cada aminoácido. Entonces, lo que vamos a ver en el código genético es que hay redundancia, es decir, hay más de un triplete, hay más de una combinación, hay más de una palabra, entre comillas, que codifica para el mismo aminoácido, ¿sí? Y por otro lado, hay otros que no codifican para ningún aminoácido, ¿sí? De hecho, son 3.
que no codifican para ningún aminoácido. Pero que no codifiquen para ningún aminoácido no significa que no sirvan para nada o que no tengan nada que ver con la traducción. De hecho, son bastante importantes, porque si bien no codifican por un aminoácido, dan una señal clave que es que terminó la traducción, ¿sí? Y esos tres codones tripletes son UGA, UAA y UAG. Y se llaman justamente por eso codones stops, ¿sí? Porque cuando esto aparece en el mensaje significa que se terminó la traducción, es decir, la síntesis del polipéptido. Bueno, no olviden esto, ¿sí? Porque es una pregunta que se hace mucho, muy a menudo, y es que no es lo mismo que un aminoácido sea codificado por más de un codón, bien dicho, que un codón mismo codifique a dos aminoácidos. Esto no es lo mismo, ¿sí? Tengan mucha delicadeza y cuidado con cómo usan esas palabras, porque si dicen que un codón puede codificar para más de un aminoácido, no solo están cometiendo un error ligero, sino un error bastante grave, porque básicamente, evolutivamente hablando, no serviría para nada el ADN ni contener ninguna información, porque esto llevaría a muchas modificaciones en la síntesis de proteínas. Así que cuidado con esta expresión. Bien, esto es un poco lo que me adelanté accidentalmente hace dos láminas. ¿Qué significa el código genético exactamente? El código define la relación entre las secuencias de tres nucleótidos, llamados codones, y los aminoácidos, donde un codón se corresponde con un aminoácido específico, ¿sí? O sea, cada codón es un aminoácido puntual. O las tres excepciones que ya vimos, que son los codones stop, ¿sí? Acá tenemos el famosísimo código genético. ¿Cómo se lee el código? En la primera columna, ¿sí? Agarramos y tenemos el primer nucleótido correspondiente al triplete. Y en la segunda, o sea, en la primera fila, tenemos la segunda letra. Entonces, si yo quiero buscar, por ejemplo, CAG, voy acá a la C, que es la primera, acá que es la A, y termino encontrando CAG. Y me da justamente glicina, ¿sí? Como aminoácido correspondiente. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene el código genético? Bien, primero está organizado en tripletes o codones, ¿sí? O sea, todas las palabras posibles son tripletes. Es degenerado, ¿sí? O, dicho de otra manera, lo que habíamos mencionado previamente, que es no degenerado, sino más bien redundante. O sea, que hay más de un triplete que codifica para el mismo aminoácido. Por otro lado, es no solapado, ¿sí? Un nucleótido solamente pertenece a un único triplete. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tengamos que hacer la lectura del mensajero, ¿sí? Imagínense que esta línea del medio es el mensajero, es un ARN mensajero. Lo que tenemos que hacer es tomar un triplete y ese triplete equivale a un aminoácido. Apenas terminamos con el triplete, empezamos con el siguiente. No puede haber solapamiento, es decir, el primer nucleótido del segundo codón no va a tener nada que ver con el primero, ¿sí? No hay superposición, ¿sí? No se lean de estas maneras, no se lea justamente que empieza en el segundo o en el tercero, no, empieza en el siguiente codón. Esto es que no hay superposición, ¿sí? Tampoco hay espacios ni comas, es decir, una vez que arrancaste la lectura, todos los tripletes codifican para algo hasta que llegues a ese codón stop, que es el que va a dar la terminación, ¿sí? Y por último es universal, y esto es muy interesante, significa que básicamente todos los seres vivos, o la gran mayoría, porque como sabemos siempre hay excepciones, usan este mismo código genético, ¿sí? O sea, como que es un lenguaje universal, para llamarlo de alguna manera. Bien, ¿cuáles son las moléculas o los tipos de ARN involucrados acá? Bueno, uno ya sabemos, que es el que estuvimos mencionando hasta ahora, que es el ARN mensajero, que es el que va a llevar la información almacenada en el ADN en forma de nucleótidos, ¿sí? Y deberá ser traducida. Después tenemos al ARN de transferencia, que va a ser muy importante porque descifra el código y entrega el aminoácido especificado. Muchas veces yo utilizo la metáfora de que el ARN mensajero sería el plano donde tenemos la información para hacer la molécula que queremos hacer, y el ARN de transferencia sería como el camión de materia prima, ¿sí? Porque el ARN de transferencia es el que va a acercar el aminoácido necesario para el triplete correspondiente que indique el mensajero, como veremos a continuación. Y por último están los ARN ribosómicos o ribosomales,
que justo junto a un conjunto de proteínas forman los ribosomas, que es el lugar donde se va a producir la síntesis. Dentro de mi analogía anterior sería el espacio físico, la fábrica donde se va a sintetizar la proteína, ¿de acuerdo? Muy bien. El ribosoma, ¿sí? Vale explicar que tiene dos subunidades. Una subunidad más grande, que es la que se ve abajo acá, y una subunidad más pequeña, que es la de arriba, ¿sí? Esta aclaración es porque el ribosoma se encuentra separado en sus dos subunidades, salvo cuando se une al mensajero, que finalmente ahí es donde se terminan uniendo esas dos subunidades y constituyendo el ribosoma que va a cumplir la función de síntesis de la proteína. Dentro del ribosoma, además, hay tres sitios de unión diferentes que se llaman E, P y A. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto es algo que ya sabemos, ¿sí? Las proteínas, o mejor dicho, para hablar con propiedad, el polipéptido que se termine formando, ¿sí? Porque recordemos que cuando termine la traducción, o sea, la síntesis de esta proteína que estamos analizando ahora, lo que vamos a tener finalmente es un polipéptido nada más, ¿sí? Después ese polipéptido tendrá que sufrir algún proceso que lo ordene estructuralmente y que lo una a otros polipéptidos en caso de ser necesario, y ahí finalmente tendremos la proteína, ¿sí? Con lo cual, este polipéptido en lo que consiste es en la unión de aminoácidos, que como ya creo que hemos discutido anteriormente, se unen por sus grupos carboxílicos y aminoácidos, ¿sí? Bien. Resumiendo cómo va a pasar la traducción, ¿sí? Lo que va a pasar es que, digamos, lo que se haya sintetizado hasta el momento del polipéptido va a estar en el sitio P del ribosoma, ¿sí? Unido al transfer que ha traído el último aminoácido, en este caso el triptofano, ¿sí? El sitio A está libre como para que venga otro transfer y se pegue acá. ¿Qué transfer es el que va a venir y se va a pegar? El que tenga justamente en uno de sus extremos el anticodón correspondiente al codón respectivo que va a estar disponible en el sitio A. Fíjense que el anticodón es la forma de llamar a el triplete de nucleótidos que tiene expuesto el ARN de transferencia en uno de sus extremos y que es el complementario a el codón respectivo del mensajero. El transfer, como verán, tiene en un extremo ese anticodón y en el otro extremo tiene el aminoácido que va a llevar hacia el ribosoma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cualquier transfer se puede pegar acá? No, ningún transfer. El único transfer que se puede pegar es el que tenga el complementario a este triplete, que es, en este caso, AAG. Y que estos transfers son los que siempre tienen fenilalanina pegados, porque justamente es lo que hace que no haya errores a grandes rasgos. Pero puede haber errores cada tanto, como siempre. Pero en principio, la idea es que siempre este transfer se le pegue el mismo aminoácido. ¿De acuerdo? Cuando este transfer se acerque acá, veremos qué ocurrirá. En esta lámina, el sitio E no se encuentra modelizado, no se encuentra dibujado, pero no importa porque para lo que queremos saber nos alcanzará. Entonces, fíjense lo que pasa. Está disponible el sitio A, como les dijimos antes, para que el transfer se pegue. ¿Qué transfer se va a pegar? El transfer que tenga el anticodón complementario al codón. Y este tiene prolina. Entonces, cuando se acerca el transfer y se logra pegar a su triplete complementario, en el ribosoma, ¿qué ocurre? Ocurre eh, la síntesis covalente entre el aminoácido que ya estaba en el sitio P y el aminoácido del transfer respectivo. Entonces, fíjense que se pega y ahí este transfer se libera del aminoácido que tenía pegado anteriormente, que en este caso era la metionina, ¿sí? Se libera y queda suelto. Entonces, en ese momento, hasta ahora, la foto nos dice que el transfer nuevo que llegó con prolina, se le pegó la secuencia que tenía el transfer anterior en el sitio P y quedó este transfer con una secuencia polipeptídica y el transfer del sitio P quedó sin unir a nada. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí es donde el ribosoma se mueve. Fíjense que esta flecha violeta lo que está indicando es que el ribosoma se movió un triplete más. ¿Sí? Fíjense que antes en el sitio A
estaba el triplete CSG. Y ahora que se movió, CSG está en el sitio P, junto con su transfer respectivo. ¿Y qué pasó con el transfer que estaba en el sitio P? Desapareció. O sea, no es que desapareció, sino que estuvo un segundo en el sitio E, que no está representado ahora en el ribosoma, y ahí es donde se despega y queda liberado de vuelta al citoplasma. O sea, este transfer ahora está liberado en el citoplasma sin tener asociado ningún aminoácido, ¿sí? Porque el aminoácido que tenía asociado lo dejó pegado en esta cadena polipeptídica que quedó acá, ¿sí? Este transfer obviamente en el citoplasma irá a recolectar otra metionina nuevamente y quedará disponible para una futura traducción. Entonces, volviendo acá, volvemos a empezar. ¿Qué pasa? Queda el sitio A libre. Y hay otro transfer que se va a venir a pegar acá. En esta ocasión, el que tenga el triplete complementario al triplete que corresponde. En este caso es AUA complementario a AUA-U, que es el que trae la tirosina. Entonces, este se pegará en el sitio A y nuevamente se producirá la síntesis covalente de la cadena que teníamos hasta el momento, que llevaba hasta prolina, y se le suma este nuevo factor, que es el que trajo este nuevo ARN de transferencia. Este ARN que ahora está en el sitio P y que cedió, digamos, su cadena polipeptídica hasta el momento al nuevo aminoácido, nuevamente ocurrió lo mismo que antes. Cuando vuelva a avanzar el ribosoma, ocupará transitoriamente el lugar E, que no está reflejado acá, y quedará liberado nuevamente el citoplasma. ¿De acuerdo? Esto continuará ocurriendo y avanzando a lo largo de toda la cadena hasta que nos encontremos, por ejemplo, con esta cadena UAA, que como habíamos visto anteriormente es el codón stop. Cuando ocurre la llegada del ribosoma al codón stop, no hay ningún transfer que se pegue, porque como dijimos antes, no hay transfer que tenga algún aminoácido asociado con esta codón stop, sino que por el contrario, lo que ocurre es que se pegan una serie de proteínas que desestabilizan toda esta estructura, vuelven a separar en sus dos subunidades al ribosoma, dejan al mensajero por otro lado y te quedó finalmente la cadena polipeptídica ya sintetizada, ¿sí? Esto fue, digamos, lo que ocurrió a lo largo de todo este recorrido. Vale la pena señalar algo que no dijimos hasta el momento, y es que el codón de inicio de todas las traducciones siempre es el mismo, y es este, AUG, ¿sí? Que codifica para metionina, con lo cual podemos empezar a concluir que siempre que hay una traducción, el primer aminoácido involucrado va a ser la metionina. ¿Por qué? Porque justamente siempre se inicia en el mismo lugar, que es este AUG. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos decir es que siempre se inicia la traducción con un AUG, siempre termina con alguno de los tres codones stop. Y en el medio están involucrados todos los aminoácidos que conocemos según el código genético. Y eso, mis amigos, es todo lo que tenemos por el momento. Muchísimas gracias.